Capítulos especiales del cuerpo. Capítulo 7. Los zurdos y el estigma. Históricamente, los zurdos han tenido una difícil lucha por sobrevivir en un mundo construido para los diestros. En este capítulo se exploran las destrezas de la mano zurda, el hecho de que los zurdos son más propensos a tener fortuna y se relata su ubicación en la historia, la preferencia de los animales a la lateralidad derecha, los presidentes y personajes famosos que han sido zurdos, los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho y finalmente ritos e impactos. Los zurdos, las destrezas de la siniestra mano zurda. Episodio 1. En este episodio, el Dr. Gustavo Vega habla de las destrezas de la siniestra mano zurda y el hemisferio cerebral derecho, es decir, de los zurdos. Los caprichos del cerebro y la mano determinan que los hemisferios cerebrales coordinen distintas actividades de la vida. Cultural y tradicionalmente, la izquierda ha sido estigmatizada por las sociedades como la mano siniestra, la pecaminosa, la sucia, la deplorable. Ello ha obligado a profesores y sociedad mal informados a recriminar y reprimir con torpeza a los zurdos cotidianos. De tal suerte que esta variante importante en la pedagogía ha empezado a hacerse desde que se ha descubierto en la historia innumerables zurdos brillantes. El cerebro controla generalmente en forma cruzada. Sin embargo, la mitad de los zurdos son dominados por el cerebro izquierdo. Los zurdos son a veces zurdos parciales, pues podrían escuchar más con el oído derecho, ver mejor con el ojo izquierdo, usar la mano derecha dominante y dar puntapiés al balón de fútbol con la izquierda, por ejemplo. Hay casos curiosos en la consulta médica en donde se observan pacientes con dextrocardia, con el apéndice secal a la izquierda y con el hígado a la izquierda. Son caprichos de la anatomía y de la embriología como ciencias. El hemisferio izquierdo controla la inducción, la deducción, la lógica en general, el lenguaje, lo que provoca en las personas tendencias hacia las ciencias. El hemisferio derecho controla la visión, la memoria visual, la forma, el espacio, el color, la creatividad, la vida artística, la mística. Nada es dogmático ni absoluto. Por ejemplo, el 15% de los zurdos tiene el centro del habla o lenguaje oral, el centro de Broca, denominado por la anatomía clásica, en ambos lados del cerebro. Pasemos revista de algunas ciencias y sobre todo artes en donde los zurdos son ejemplo. Charles Chaplin en El séptimo arte, quizás el actor de cine zurdo más famoso, el más grande del cine mudo y de los pioneros cómicos en el cine silente y parlante. La saga en El séptimo arte es abundante. Marilyn Monroe, con su carisma hedónico y legendario, también fue zurda. En otros tiempos, Greta Garbo, Judy Garland, y en los actuales, Robert De Niro y Tom Cruise lo son. Otros ejemplos, Peter Fonda, Robert Redford. Y entre los músicos hay abundancia. Los celebérrimos Beatles de Liverpool tenían a su guitarrista y compositor Paul McCartney como zurdo, y el baterista Ringo Starr, también zurdo. Lady Gaga y Charly García, más allá de sus excentricidades, son también zurdos. El guitarrista zurdo Jimi Hendrix fue de los primeros en proponer para el mercado una guitarra con las cuerdas ordenadas al revés de los diestros, con el clavijero al revés y con su propio estilo que determinó una tendencia de fuerte influencia en la música pop mundial. El concierto en re mayor para la mano izquierda del francés Maurice Ravel, compuesto para la ejecución de una sola mano, es una pequeña obra maestra en un solo movimiento y de original inspiración, dedicada para que lo ejecutara el pianista austríaco Paul Wittgenstein, quien durante la Primera Guerra Mundial, tras una herida de guerra, debió recibir la amputación de su mano derecha. Para tan solo relacionar el acontecimiento de Ravel, citaré el concierto para 2 pianos y 4 manos de Franz Liszt, quien convirtió a los 4 movimientos de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven en un arreglo único. Se trata en efecto de una expresión brillante y original, manuscrito recién descubierto y salvado de la desmemoria y del polvo de los archivos perdidos.
Hace algunos años la Casa de la Música de Quito fue el ambiente estupendo y pertinente para que uno de los mejores pianistas clásicos de la historia del Ecuador, el maestro Boris Cepeda, y su esposa europea Katia, desencadenaron un verdadero éxtasis en audiencia al ejecutar precisamente la novena sinfonía de Beethoven para 2 pianos de cola completa, ambos producto artesanal de luthier, el maestro cuencano Luis Verdugo, el único constructor de pianos del país, que desprende de sus teclas blancas y negras verdaderas joyas con buenos intérpretes de calidad. Los zurdos, propensos a tener fortuna. Episodio 2. Se describe en este episodio algunos casos de zurdos famosos que curiosamente son más propensos a lograr fortunas que los derechos. Se presume que este fenómeno se debe al hecho de que son discriminados, por lo que hacen un esfuerzo mayor por salir adelante, teniendo como consecuencia la consecución de fortunas más grandes. El yuqui Gaspar Sangurima fue el escultor más afamado de la colonia de lo que hoy es Cuenca del Ecuador, Gaspar Sangurima. Sus cristos y en general el arte religioso han dado personalidad propia a los Andes en materia de cultura. Fue clave su habilidad para el desarrollo e inspiración de otros sobresalientes escultores en siguientes generaciones, como Miguel Vélez y Ayabaca. Sangurima fue zurdo. Se relata largamente por la historia su relación con el libertador Simón Bolívar. Su condición de zurdo le dio gloria y leyenda. En lengua quichua, zurdo se traduce como yuqui, tal el motivo por el cual su nombre siempre estuvo acompañado de su prodigiosa mano izquierda. El sistema de escritura de la India, y que fue constante en el Asia del Pacífico, siguiendo la secuencia del arado en la tierra, de derecha a izquierda, luego al bajar a la siguiente línea, de izquierda a derecha, al terminar la línea hacia abajo, de izquierda a derecha y así en adelante, se denomina para los lingüistas y paleógrafos bustrofedón. Bajo este sistema de escritura, la tendencia a mejorar la estética y calidad de la escritura de los zurdos se pone más en evidencia. Y se sabe hoy que los zurdos son más ricos que los diestros, hablando de fortuna. Un libro clásico, Right Hand, Left Hand, escrito por Chris McManus desde el University College of London, demostró que los zurdos son cada vez más tendientes a incrementar su riqueza y registran más tendencia al incremento en su población, sospechándose que la razón se debería a que son precisamente discriminados. En la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, se encontró significativamente que alumnos varones zurdos eran un 15% más ricos en sus fortunas que sus contrapartes diestros, y cuando lo propio se medía entre los ya graduados, los zurdos ricos superaban hasta un 26% a sus homólogos diestros. Esta correlación es interesante precisamente porque numerosos estudios han intentado centrarse en la posible correlación entre surdera y autismo, entre surdera y dislexia, entre surdera y disfemia, es decir, tartamudez. Los resultados no son consistentes, son variados y diversos. Los zurdos mueren más temprano. La historia clínica de los zurdos muertos a edades más tempranas que los diestros también ha llamado la atención a la ciencia. Lo que es evidente es que el porcentaje de surdera decae con la edad, tanto que si al comienzo de la vida, se lo dijo ya, el dato va del 8 al 13% de zurdos respecto de los derechos, pues a los 80 años de edad promedio, al compararse sujetos, apenas los zurdos son el escasísimo 1%. Las causas y razones son aún objeto de estudio, a pesar de que parte de la explicación subyace en la evidencia de que los zurdos fallecen más temprano en la edad que sus contrapartes derechos. El Club del Revés. En el mundo infantil, el texto le pertenece a Berta Giriart y las ilustraciones a Rosario Valderrama, que trata en su libro clásico, con humor y pedagogía, el difícil mundo de una niña zurda en la mitad de un mundo diferente.
Dada la discriminación de las culturas en contra de los zurdos, hay cada vez más tendencias a equiparar las oportunidades de la vida diaria para los zurdos. Guitarras que se encuerdan para zurdos, utensilios y herramientas hechas para zurdos, sacacorchos para zurdos con la espiral al revés, sacapuntas de lápiz al revés, ratones de ordenadores dispuestos para zurdos, relojes con el giro de las manecillas de la esfera señalando una dirección opuesta a la tradicional, teclados de computadoras, guantes de béisbol para zurdos, cámaras de fotos con el clic a la izquierda, palos de golf con otra orientación, tijeras y cuchillos con el borde para que puedan ver los zurdos. Tradicionalmente los zurdos que usan tijeras para dextros no pueden ver lo que cortan. Los abrelatas para zurdos, con la mariposa instalada a la izquierda del mango y no a la derecha, como es la norma, son ejemplos para poder volver más equitativo este mundo desigual entre derechos y zurdos. Los zurdos, su ubicación en la historia. Episodio 3. En situaciones como la escritura, los zurdos tienen mayor naturalidad de movimiento cuando la escritura es de derecha a izquierda, como en el caso de los árabes o judíos. En la escritura mandarín de la antigua China, se escribía de arriba hacia abajo. De este modo, los zurdos tenían mayor facilidad de movimiento, al igual que los derechos. Al occidentalizar la escritura, se limita el ángulo de visión de los zurdos. Inclusive en escuelas, colegios y universidades se construyen más pupitres con la mesa a la izquierda para los zurdos, pues la tendencia homogenizante ha obligado a que los zurdos adopten posturas inverosímiles y adquieran hábitos antiergonómicos, pues escriben con la mano torcida y haciendo ángulos perversos para la fisiología de la mano respecto de su antebrazo. Los zurdos siempre se quejan de que los pomos de las chapas de las puertas están ubicadas para dextros. Para liberar su mano izquierda dominante, por otro lado, suelen llevar el reloj de su muñeca derecha. La forma de alimentarse siguiendo el modelo europeo clásico es cortar usando el tenedor con la izquierda y el cuchillo con la derecha, mientras que para servirse, llevando el tenedor con la misma izquierda a su boca, permitiendo así a un diestro también usar complementariamente su mano izquierda. En tanto que el modo tradicional de alimentarse en las Américas, sobre todo en Norteamérica, es cambiar el tenedor de mano para que, pasándole de izquierda a derecha, luego de cortar con la diestra, volver a realizar y reutilizar la derecha para el tenedor. Es más fisiológico para un zurdo cuando esto es parte de la cultura árabe o judía, porque en estas dos escrituras, al escribir de derecha a izquierda, el zurdo puede llevar una anatomía y función más naturales al hacer su redacción. De esta manera, el modo de escritura árabe y judía evita al zurdo que ponga la mano sobre la tinta y manche el papel en la tradición clásica de la escritura. Pues antes, en forma ignara, se creía que los zurdos eran sucios y desordenados al escribir, porque sus redacciones aparecían menos detallistas y menos limpias que la de los dextros. La tradicional lengua mandarín en la China milenaria se escribía de arriba abajo, al igual que otras lenguas asiáticas. Es de colegir que mediante este camino de la mano en la escritura, un zurdo presentaría menos atropellos a la secuencia de su mano y anatomía, porque el panorama de lo que escribe no impide el ángulo visual de su mano izquierda, como tampoco afectaría si la mano que escribe es la diestra. Sin embargo, por la tendencia a occidentalizar la escritura de chinos, japoneses y otras lenguas del lejano oriente, al hacerlo de izquierda a derecha es también de colegir que los riesgos de suprimir los ángulos visuales de los zurdos entorpecerían la secuencia de su escritura. La mano del diablo. Varias culturas de la mano izquierda se lo han tachado como la mano perversa, la siniestra, la mano del diablo. En la China clásica, zurdo se traduce en lengua mandarín como impropio. En lengua noruega la palabra zurdo tiene igual significado. Según el juicio final del Viejo Testamento, a la luz de las culturas judeo-cristianas, a los justos se los ubicaba a la derecha del Padre y a los malos a la izquierda. Dimas y gestas del buen y el mal ladrón fueron crucificados a la derecha e izquierda, respectivamente, de Jesús en el Gólgota.
Entre los islámicos, la mano izquierda es considerada como sucia, utilizable para limpiarse en sus necesidades vergonzantes. Aquellos árabes que comen aún con las manos lo hacen solo con la derecha, mientras la izquierda se mantiene oculta. El tabú en las culturas árabes es comer con la mano izquierda. Inclusive en conceptos relacionados con la sexualidad se evidencia el sentido otorgado cuando en los giros populares se dice, comillas, patear, batear con la mano izquierda, que en la lengua y sus acepciones se traducen como sinónimo de homosexualidad. Símbolos positivos, sin embargo, en las culturas respecto de la mano izquierda. En la Francia post-revolucionaria, los jacobinos se ubicaban a la izquierda y los girondinos a la derecha del Parlamento. Desde aquella experiencia de distribución geopolítica en los parlamentarios del mundo se sigue esta tendencia. Los Boy Scouts se saludan con la mano izquierda, según las lecciones escotistas de Baden-Powell. Entre los Ashanti, solo los considerados en la tradición cultural como muy valientes se saludan con la mano izquierda, según las prescripciones de su rey Ashanti, Prempeh. Entre los caballeros medievales la espada se blandía con la derecha y la izquierda sostenía el escudo. Dejar al lado el escudo en sus códigos significaba la lectura de un acto de confianza, señalando que la mano izquierda significaba apertura hacia los interlocutores u otros guerreros. Los zurdos. Los animales también prefieren la derecha. Episodio 4. Se ha estudiado muchos casos de animales que tienen la tendencia al uso del lado derecho y es la mayoría, lo que no sucede con el ser humano. Hay una tendencia hacia el incremento de los zurdos. Existen países que han adoptado una preferencia por el lado izquierdo, como una tendencia cultural, con motivaciones que obedecen a una lógica de ordenamiento de las cosas, como el caso de Inglaterra, en donde se circula por el lado izquierdo de las vías. Escuchemos. Los animales también prefieren la lateralidad derecha. Los primates son generalmente diestros. Las conchas se arrollan hacia lo dextro. Un caso excepcional es del oso polar que consistentemente es zurdo. ¿Por qué los ingleses construyen sus autos con el volante a la derecha? Hay países y lugares que han seguido la tradición inglesa, Tailandia, India, Hong Kong, de manejar autos con el volante a la derecha, y aquellos con tradición estándar, sus cambios y velocidades son impulsados con la mano izquierda. A su vez, en estos mismos países o ciudades, el sentido del tránsito y la circulación se realiza con la lógica al revés del mundo occidental, pues lo hacen por la izquierda. Tal diferencia tiene la siguiente explicación. En tiempos de carrozas y caballos en Inglaterra, el cochero blandía el látigo para sus equinos con la mano derecha, por lo que a fin de prevenir accidentes, la circulación se hacía por el lado que cuidaba de impactar con la fusta. Otra razón y de fondo hay que esgrimir como un acercamiento a entender por qué esta diferencia de Gran Bretaña respecto de la vida cotidiana en su identidad propia, pues siempre nadó contracorriente con relación a la Europa continental. Un ejemplo de ello es una enconada batalla si fue Pasteur o Lister el primero en descubrir los microbios, si Leibniz o Newton el cálculo infinitesimal, si Galileo o Bacon el método inductivo. En efecto, una guerra cultural siempre ha habido entre las islas y la Europa continental. En cuanto al credo y el mundo religioso, el anglicanismo a partir de Enrique VIII, que marcó distancias con el Vaticano, también entraña en ello una diferencia siempre forjada entre Gran Bretaña y el resto del continente, una suerte de alter ego frente al resto de Europa para marcar identidad propia. La revolución cultural ayudó en esta matización y valor, porque se entiende que la revolución industrial protagonizó fundamentalmente para las islas británicas su ancestro cultural diferenciado. Presidentes zurdos los hay, cada país tiene una lista. En Estados Unidos de Norteamérica, las estadísticas, que son casi parte de la ciencia y la vida cotidiana,
cuenta los siguientes presidentes zurdos: James Garfield, Herbert Hoover, Henry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama. Las observaciones televisivas son evidentes cuando también hemos notado que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tenía una lateralidad significativamente visible en favor de la mano izquierda. Napoleón ordenó que las tropas gatillaran la pistola con la mano izquierda, a la vez que dispuso que marcharan por los lados izquierdos del frente de batalla. Tal estrategia fue un artificio sumamente útil porque desconcertaba al enemigo. Napoleón Bonaparte, al igual que su pareja, Josefina de Beauharnais, eran zurdos. Los zurdos famosos. Episodio 5. Son algunos episodios en los que se ha tratado el tema de los zurdos y su importancia en distintos campos de la historia. Continuemos con más información para lograr una reflexión más profunda sobre el tema. Hay zurdos famosos. El Internet y las referencias al respecto son múltiples. Hay una suerte de galería de los zurdos famosos. La lista, por cierto, encabeza Leonardo da Vinci. Continúa con Aristóteles, el filósofo griego. Sigue con el 2 veces Premio Nobel de Química y Física, la estupenda científica Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie. Tampoco faltan Napoleón Bonaparte y Alejandro el Magno. En el caso de Leonardo da Vinci es interesante. Sus notas lo escribía como se traduce generalmente en la escritura en lengua judía o árabe o en el sánscrito. Lo escribía de derecha a izquierda, pero lo hacía con un valor estratégico para evitar que sus múltiples enemigos plagiaran sus obras, porque no era legible lo que él escribía, sino colocando el manuscrito frente a un espejo. Ned Flanders. La serie de dibujos animados más exitosa de toda la historia es sin duda alguna Los Simpsons. En ella el personaje zurdo por antonomasia es aquel vecino de Los Simpsons llamado Ned Flanders, el zurdo del mundo imaginario y televisivo, virtual e informático más afamado del cine, la televisión, del Internet, quien representa el concepto y el rol de un cultor obsesivo a favor de la cultura de los zurdos, pues instala una tienda con utensilios para zurdos, estimula una suerte de zurdomaquia, zurdomanía y zurdolandia en torno a rescatar el prestigio y la dignidad de aquellas personas cuya lateralidad cerebral se manifiesta a contrapelo de los diestros. Educando el hemisferio derecho. La cultura puede poner valor agregado a la genética y a la base biológica en general. Se ha probado con éxito que ejercicios y prácticas para liberar al hemisferio derecho, que de alguna manera está secuestrado por la dominancia del izquierdo. Sobre él, por tanto, se ejercen distintas técnicas y habilidades para iniciados y estudiantes a fin de despertar y desarrollar las fortalezas propias de los zurdos y de quienes cultivan los valores emanados del hemisferio derecho. Intuición, olfato político para los negocios, perspicacia, creatividad para las artes, condiciones místicas y otras humanas más representativas propias de quienes mantienen una actividad lúdica y creativa en favor de un hemisferio derecho activo, no dormido. Pueden ser, por tanto, estas las técnicas que sirvan para adiestrar y capacitar a las personas en general, no solamente zurdas, sino derechas, para que el cerebro dominante no sea solamente el izquierdo, sino que desarrolle cierta equidad y comparta la vida hacia el futuro, logrando una vida más integral, menos especializada, parcial y fracturada entre funciones y valores antagónicos, educando mejor no solamente al hemisferio izquierdo, tradicionalmente así enarbolado, sino también a su sedente, a su dormido, a su hibernante cerebro derecho.
Los zurdos, hemisferios cerebrales. Episodio 6. Terminamos este capítulo sobre el mundo de los zurdos hablando sobre el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, sus impactos en la forma de escribir y en la dominancia de la mano izquierda y la mano derecha, según los casos. Carlos Santana, el mexicano universal más significativo del mundo de la guitarra, el virtuoso por excelencia de la guitarra, suele decir: mi guitarra lo afinan los ángeles, la guitarra de Paco de Lucía lo afina Dios. Para significar con esta metáfora comparativa el valor único de Paco de Lucía en el virtuosismo único en la historia al momento de ejecutar la guitarra. Zurdo también, Paco de Lucía solía decir que la mano inteligente es la izquierda, la que crea la música, mientras la derecha es la que sigue el ritmo. También, muerto a sus 66 tempranos años de un infarto en una playa de México, pasó a la historia por una forma heterodoxa de tocar la guitarra. No lo hacía en forma elegante y clásicamente ensayada ya y tradicional, con una pierna un poquito levantada sobre un escabel que permitía asirle a la guitarra mejor. Él cruzaba una de sus piernas en ángulo, dando una imagen heterodoxa que fue motivo de críticas y anatemas. Paco de Lucía, a quien nuestro maestro ecuatoriano Osvaldo Guayasamín le ofreció un óleo como él acostumbraba, con brochazos súbitos y meteóricos, un óleo clásico en un momento dado mientras visitaba Quito. La Casa Guayasamín y la Capilla del Hombre guardan tesoros sobre la relación Paco de Lucía y Osvaldo Guayasamín. Atahualpa Yupanqui, el creador andino de Tucumán, también fue zurdo. Curiosamente, parece ser que hay una tendencia especial de las artes, como hemos demostrado antes, en la sistemática vinculación con el dominio de la mano zurda de ejecutantes, creadores, virtuosos. Termino esta serie de podcasts mencionando un acontecimiento mitad cierta, mitad leyenda de la tradición de la música, que tiene que ver precisamente con el correlato de la mano izquierda como mano del diablo. Giuseppe Tartini, compositor de la sonata en sol menor opus 1, número 4, El Trino del Diablo, soñó que el maligno tocaba el violín al pie de su cama. Nunca pudo evocar con precisión dicha interpretación. Repetía sistemáticamente, pero no daba con la partitura original. Surgió así la leyenda de los 6 dedos de la mano izquierda de Tartini, pues enloqueciendo al no poder hacerlo con precisión como el maligno lo hacía, enloqueciendo se suicidó al serle imposible emular la perfección diabólica, la de la mano zurda. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Lenguajes del cuerpo.